Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición poder estar aquí con todos ustedes para esta nuestra lección 3 de este curso. La palabra crece multiplicando iglesias. Hemos empezado de hablar de los hábitos. Hoy también vamos a hablar de los hábitos. Hoy en específico vamos a estar hablando del segundo hábito de los 5. Entonces vamos a tener mucho de qué hablar porque solamente tenemos una lección en que vamos a hablar de esta segunda lección. Entonces, bienvenidos a todos ustedes. También los que van a ver esta grabación. Es un placer poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes de todas formas que podemos compartir. Saludos a todos ustedes. Hay unas personas ya conectadas que no he saludado todavía. Sofía Valencia. Sofía, buenas noches. Buenas noches, Bienvenida. profesor. Que Dios le bendiga. Aquí estamos conectados para la clase. Muy importante el tema que se hablará en esta noche. En nombre de Jesús. Gracias, pastor. Amén. Gracias, Sofía. Entonces tenemos Sofía Valencia y Sofía Valentina. Pero qué bueno que ustedes están aquí con nosotros para estudiar la palabra de Dios. También vamos a saludar a Verónica Arellano. Verónica, buenas noches, bienvenida. No es Verónica, es Oswaldo, con otro nombre. Oswaldo, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Dios le bendiga. Dios bendiga a cada uno de los hermanos presentes en esta noche. Muchas gracias, Oswaldo. Igualmente, un placer como siempre estar aquí para estudiar la palabra de Dios con todos ustedes aquí en la clase. Una persona más que vamos a saludar antes de empezar con nuestra oración. Dame un momento. Es Natalie. Natalie, buenas noches, profesor. Dios lo bendiga. Bendiciones. Muchas gracias, a todos Natalie. Y a todas. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Qué placer poder estar aquí con todos ustedes para esta clase. Gracias por estar aquí. Estamos aquí en la lección 3. Hablando del segundo hábito, vamos a repasar todos los hábitos para empezar, para que tengamos estas ideas grabadas en nuestros corazones y nuestras mentes para el uso con las almas que necesitan hábitos bíblicos y buenos para sus vidas en los grupos. Pero antes de estudiar, vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder reunirnos de nuevo alrededor de tu palabra para crecer en nuestra fe y también para pensar en cómo ayudar a otras personas a crecer en la fe también, para que ellos pueden ser creyentes maduros en la fe, para que ellos pueden ser testigos con nosotros y para que ellos puedan disfrutar la vida eterna junto con nosotros al lado de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, aquí estamos. Qué bueno estar aquí con ustedes. Vamos a empezar con unos puntos. En primer lugar, quisiéramos repasar lo que son los 5 hábitos. En cada lección vamos a hablar de uno de estos hábitos y bueno, son cosas que nosotros usamos para recordarnos de qué hablamos cuando hablamos del grupo Sembrador, cómo iniciar una obra, pero también al mismo tiempo en cada clase vamos a ver que cada uno de los hábitos viene con un fundamento bíblico. Entonces no es algo creado por la mente humana, sino es algo que fluye de la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar por recordar lo que son los 5 hábitos y veo la mano de Sofía Valencia. Sofía, ¿nos puede ayudar por nombrar los 5 hábitos del Grupo Sembrador? Amén, pastor. Dice así, primeramente, buscamos a los perdidos. El segundo, discipular a los nuevos. El tercero, profundizar la fe en los cultos. Cuarto, ampliamos la fe
a los estudiantes y nos apoyamos y nos ayudamos mutuamente. Esos serían los 5 hábitos, profesor. En nombre de Jesús. Exactamente, muchas gracias, Sofía. Entonces, en la lección pasada hablamos un poco de la búsqueda constante de los perdidos. Entonces, eso es algo que queremos hacer, motivados por que Dios nos buscó y nos encontró con su gracia. Vamos a querer también buscar a los perdidos en nuestras vidas y las almas alrededor de nosotros, y queremos que sea el hábito de todos los miembros del grupo. Hablamos un poco de la base bíblica y también de métodos. Compartí con ustedes unos métodos que pueden usar y también un enlace en el grupo para hallar invitaciones que pueden invitar para invitar a personas a estudiar con ustedes en el grupo Sembrador. Eso fue el primer hábito. Hoy vamos a hablar del segundo hábito. Para repasar, es que ¿qué queremos hacer? Queremos discipular a los nuevos. Entonces, que el primer hábito, con el favor de Dios, va a atraer a más personas a nuestros grupos. Entonces, vamos a querer instruirlos, o vamos a querer discipularlos. Y tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver Isaías 55, 10 a 12 con el segundo hábito? Yo espero que tomaran el tiempo de repasar Isaías 55, 10 a 12. Y ahora nos va a compartir qué tiene que ver este pasaje con el segundo hábito. También debo mencionar que el video también habla del mismo tema de que habla aquí en Isaías 55. José Carrasco, José. Sí, profesor. Bueno, según lo leído en el pasaje de Isaías, podríamos relacionar lo que el discipular es sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Eh, Basados en este segundo hábito, ¿no? Discipulamos a los nuevos. Es sembrarle la palabra de Dios. Exactamente. Gracias, José. Entonces ya vemos que es sembrar la palabra de Dios, usar la palabra de Dios. ¿Y qué es la promesa en Isaías 55? ¿Qué promesa tenemos allá que tiene que ver con la práctica Pastor, profesor, que la palabra nunca vuelve vacía. El Espíritu Santo obra en la vida de aquellos que sembramos esa palabra. El Espíritu Santo hace la obra. Muchas La palabra gracias, Natalie. Que no vuelva vacía al Señor, ¿verdad? Eso es lo que ibas a decir también, Javier. Amén. Sí, Sí, bueno, estaba eso y también en el versículo 12 que nos dice que porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, ¿ya? Y habla acerca de los montes y las canciones que entonarán en tono pues a la alegría que se produce de anunciar el mensaje del Evangelio. Es decir, que el Señor también nos promete darnos pues como esa satisfacción de poder evangelizar a otro y de ver que la tarea se va realizando. Lo que yo analizo también o veo que está escrito en la palabra es que el Señor va a recompensar a aquellos que llevan ese mensaje. Es decir, evangelizamos, pero a la vez eso nos sirve también a nosotros para sentirnos, digamos, como que estamos trabajando en el propósito por el cual Dios nos ha llamado. ¿Sí? Estamos trabajando en esa misión, que esa es la idea. Sí, muchas gracias, Javier. Y lo vemos en el apóstol Pablo. Estamos leyendo y usando mucho los pasajes de las cartas de Pablo a los Corintios, y vemos que los retos, las dificultades y todo eso de ser apóstol y misionero en la vida de Pablo, y la dificultad de sembrar una iglesia, pero también en sus palabras podemos ver su gozo, ¿verdad? Podemos ver la alegría de compartir la palabra de Dios con otras personas y ver el fruto. Es bueno, podemos decir tal vez recompensa. Bueno, pues sabemos que la gran recompensa de los cielos es nuestros sin hacer nada, ¿verdad? Por los méritos de Jesucristo.
Pero también Dios nos da la bendición de poder ver frutos en las vidas de otras personas que nos da alegría. Y lo vemos allá en Isaías 55, versículo 12, que son los efectos de la promesa de Dios que no vuelve a él vacía. Muy bien. Entonces, ya, eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? El hábito de esta instrucción inicial es tan importante, es tan fundamental en la vida de un grupo sembrador, de la vida de las personas y del grupo entero, que lo ponemos como un hábito propio, ¿verdad? En el cuarto hábito vamos a hablar más del estudio de la palabra, que es algo de la vida de cada persona en el grupo, pero esta instrucción inicial es tan fundamental, tan importante en tener un grupo plantado en la palabra de Dios, que lo tratamos como un hábito específico y propio, porque es tan importante, tan fundamental. Y pensando en eso, ahora vamos a ver los pasajes que tienen que ver con este segundo hábito. Como les dije antes, estos hábitos tienen su fundamento bíblico. ¿Por qué incluimos estos hábitos en lo que usamos para el grupo sembrador? Es porque sí tiene un base bíblico. Y vamos a usar mayormente, cuando podemos, pasajes de nuestras lecturas, de 1 y 2 de Corintios, en estos estudios. Entonces vamos a poner aquí varios pasajes de 1 de Corintios, y quiero que ustedes me digan qué tienen que ver estos pasajes con este segundo hábito de discipular a los nuevos. Entonces, pensando en el grupo sembrador, nuevas personas llegan, vamos a querer discipularlos, vamos a querer instruirlos. ¿Qué tienen que ver estos pasajes? Entonces, vamos ahora al primer capítulo de 1 de Corintios. Pablo está hablando de lo que él hizo al llegar en Corinto por primera vez. Nos va a hablar de su mensaje. Entonces, o su hábito, su práctica a sembrar una iglesia. ¿Quién nos puede leer las palabras aquí en la pantalla de 1 de Corintios 1, versículos 23 y 24? ¿Quién quisiera leer? Yo puedo. Wilson, por favor, gracias. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el segundo hábito de que estamos hablando? Pensando en el hábito y lo que vemos aquí en la pantalla de 1 de Corintios 1. Amén. Adelante, Sí, de Javier. pronto, mire, analizando pues lo que dice aquí, que tanto como para los judíos como para los otros, quizás tienen diferentes opiniones, ¿no es cierto? Me imagino yo que cuando entramos a predicar a personas nuevas, ellos vienen con la expectativa, vienen con el deseo de conocer y quizás vendrán con muchos interrogantes, ¿no es cierto? Entonces, pues la idea es de pronto dar respuesta con relación a lo establecido en la palabra, hablar de Jesús, pero mostrarle basado en lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Es decir, que encontraremos opiniones diversas, pero entonces estar como preparado bajo la iluminación de Dios y las Sagradas Escrituras, pues para enseñarle a las personas acerca de Jesús. Sí, muchas gracias, Javier. Y estamos hablando de dos grupos distintos, ¿verdad? Los judíos, los gentiles, dos grupos distintos, pero para todos la solución, el primer paso es igual, la palabra de Dios. Muchas gracias, Javier. Luis. Sí, profesor, buenas noches. Hablando del hábito de la doctrina como enseñanza, o la enseñanza de la doctrina de la salvación, que era la que estaba empleando Pablo, ¿no? La doctrina que él llevaba a los judíos los ofendía, a los gentiles parecía una locura.
pero esta doctrina de la salvación, ¿sí? Era el mismo poder de Cristo y el poder de Dios para nosotros, en favor de nosotros. Sí, muchas gracias, Luis. Y eso es un punto muy importante. Estamos hablando de Cristo. Entonces, uno puede enseñar muchas cosas, como, estoy enseñando los 10 mandamientos, y solamente, bueno, no sería bueno, pero uno podría hablar sencillamente de lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer, usando estas palabras. Y eso sería un mensaje, y tal vez aún usando palabras de la Biblia, pero no es un mensaje cristocéntrico. Entonces, cuando estamos hablando de la doctrina, es un mensaje enfocado en Cristo, ¿verdad? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a todos, para los judíos, para los no judíos, es mensaje de Cristo crucificado. Y vemos que es poder y sabiduría. A veces pensamos en la palabra de Dios como si fuera información. Sí es información, ¿verdad? Pero también es poder. Bien, otro pasaje. Entonces Pablo sigue hablando de su mensaje al llegar allá en Corinto. Y aquí tenemos algo de la primera parte del segundo capítulo. ¿Quién nos puede leer aquí 1 Corintios 2, 4 y 5? Pastor, Natalie, por favor. la palabra del Señor, 1 Corintios 2, 4 al 5. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Muchas gracias, Natalie. Vemos allá también, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con este hábito, Julio? Gracias, pastor. Tal y como dice el apóstol Pablo, que su predicación no estaba basado en su capacidad persuasiva, no estaba basado en la experiencia de hombre o el mensaje de hombre, sino que estaba basado realmente el evangelio de Jesucristo, que es poder y que es verdad por siempre. Amén. Amén, y muy bien dicho. Gracias, Julio. Y eso nos lleva al punto principal. La palabra es porrosa, ¿verdad? La palabra, entonces, teniendo esto en mente, cuando estamos practicando este hábito, entonces, tantas veces en mi vida he tenido la bendición de ver la palabra mostrando su poder en la enseñanza. Entonces, no por las palabras persuasivas mías, ¿verdad? Ustedes pueden escuchar cómo hablo, ¿verdad? Con una lengua gringa, tratando de explicar cosas. El poder no está en mí. El poder está en la palabra de Dios. Entonces, por eso compartimos. Y qué alegría ver eso. Veo también la mano de Javier. Amén, pastor. Esto me recordaba algo que leí, creo que fue en el Catecismo de Lutero, donde aparecen las definiciones y ahí dice pues que la Biblia es la norma que rige todas las normas, ¿no es cierto? Y nos hablaba acerca de que mi experiencia no puede estar por encima de lo establecido en la palabra. Es decir, porque a veces nos encontramos también con que la gente dice que yo creo, yo pienso, yo digo, pero, o sea, lo basan en una experiencia humana, sí, de su experiencia vivida y no lo que realmente está establecido. A lo que nos invita es que de pronto ese pensamiento, listo, usted tuvo una experiencia, pero todo debe estar establecido dentro de la escritura y lo que no está ahí, o sea, no hay que tomarlo, digamos, como verdad. Porque Y primero muchas es la gracias. palabra de Dios, que es la norma que rige toda la norma. Sí, exactamente. Y bien dicho, Javier. Y gracias. ¿Y para qué? Para que cuando una persona ya tenga fe, la fe no está en las palabras persuasivas del ser humano, sino en la palabra de Dios, que es algo firme, ¿verdad? No está en su sentimiento de la cercanía a la persona que está enseñando, sino basado en la misma palabra de Dios. Entonces, por eso
Eso va a ser un enfoque siempre de la instrucción inicial. Muchas gracias, Javier. Veo que hay alguien que entró hace un poco de tiempo que no saludé. Perdón. Fabián, buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. Ok, muy bien. Un placer, Fabián. Vamos a seguir adelante aquí hablando del segundo hábito ahora. Sí, estamos hablando del segundo hábito. Así es. Amén. Discipular a los nuevos, Sí, sí, sí. Así es. Gracias, Fabián. Ok, seguimos adelante. El segundo hábito. Vamos a seguir hablando de la doctrina tras el hábito. Otro pasaje, otra vez de 1 de Corintios, un poco más adelante, el tercer capítulo. Ahora está hablando Pablo con los corintios. Ya hemos hablado que tenían unos problemas dentro de ese grupo sembrador. Vamos a ver uno de los problemas aquí en 1 de Corintios 3 y nos va a enseñar algo sobre el segundo hábito. ¿Quién nos quisiera leer 1 de Corintios 3, 1 y 2? Desi, por favor. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Ok. Está en un buen sentido, en el sentido de un padre espiritual. Está regañando el apóstol a la gente. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver con este segundo hábito? Sofía Valencia, por favor. Sí, mire, aquí está hablando con respecto a que no tenían la madurez, por eso que dice que había que hablarle, que no pudo hablarles como espirituales, sino como carnales, porque él le había dado leche y no vianda y no estaban capaces. ¿Por qué? Porque todavía tenían inmadurez como para comprender el alimento un poco más sólido. Por eso Ok. que no tenían eso. Eso sería eso. Muchas gracias, Sofía. Entonces, el inmadurez es el problema, ¿verdad? Bien. Julio Vargas, ¿qué iba a decir? Gracias, pastor. Exactamente eso, es decir, ellos prácticamente estaban en los rudimentos del Evangelio, o sea, en las partes básicas del Evangelio. Por falta de madurez, entonces no le podía avanzar más porque realmente no habían alcanzado una madurez como cristianos y ellos tenían que estar como niños en el Evangelio con los rudimentos básicos. Gracias. Gracias, y Julio, y bien dicho, y lo voy a poner aquí en la pantalla porque creo que es lo que hemos dicho. El crecimiento o el madurez espiritual es importante, ¿verdad? Tal vez podríamos pensar, si él sabe, si mi vecino ya sabe, que es salvado por la gracia del Señor Jesucristo, sería todo, no hay más necesario. Y en cuanto a la salvación, es cierto, ¿verdad? Entonces pensamos en el ladrón de la cruz al lado de Jesucristo. Él no recibió el curso de Aprende de mí, ¿verdad? Bueno, vio él a su Salvador al lado de él, pero para ser salvo, sí, es sencillo, ¿verdad? No es complicado. Pero al mismo tiempo, vemos en Pablo el deseo de que los creyentes crezcan en sabiduría, en profundidad de fe, en su conocimiento de la palabra de Dios, quién es Jesucristo y qué ha hecho, para que puedan, en Efesios 4 habla de que no sean niños fluctuantes por las olas de los vientos de enseñanza. Vamos a querer saber lo que es verdad para que seamos en la palabra sólida, también para poder compartir con otros capacitados para compartir y servir. Bien, ¿algo que agregar, Marcelo? Sí, dígame si me equivoco en lo que veo aquí. Cuando Pablo les dice esto a ellos, obviamente en la primera parte, como dijo usted, la fe viene por la palabra, pero con los que estaban ahí
él hubiese deseado que la fe hubiese crecido y vio que había un poco de descuido en cuanto al crecimiento de la fe. Eso es lo que siguen siendo igual que siempre con la fe que les dio la salvación, que era lo básico, que es lo que usted dijo ahora al principio, pero él esperaba que hubiese crecido la fe por medio de la palabra. Y lo que se encontró es que estaban todos igual como los había dejado. Así No sé es, si está bien lo que exactamente. dije. Sí, exactamente, Marcelo. Entonces vemos en el mal ejemplo de los corintios y las palabras de Pablo, lo que vamos a querer otra cosa dentro de nuestros grupos, ¿verdad? Entonces eso empieza con un buen inicio del fundamento de la palabra de Dios. Entonces, ese crecimiento espiritual es importante. No es para decir que un creyente que sabe más vale más en los ojos del Señor o es más salvo que otra persona, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero el deseo de Dios es que sigamos creciendo en la fe, ¿verdad? En profundidad de fe, en, en el conocimiento de la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere para nosotros, para que tengamos algo sólido, porque sabemos en este mundo que la vida no siempre es fácil, ¿verdad? Entonces vamos a querer algo sólido, como vemos en Salmo 1. No lo vamos a leer ahora, pero si tienen tiempo, esta noche, tal vez antes de acostarse, sería muy bueno leer Salmo 1, donde habla del madurez de fe, la bendición de tener una fe madura y plantada en la palabra de Dios. Muy bien. Seguimos en 1 de Corintios. ¿Alguien nos puede leer 1 de Corintios 1:10? Ustedes todos han tomado la confesión de fe, han estudiado eso. Este versículo se incluye en la introducción a la confesión de fe que tenemos. Y vamos a ver por qué, antes de hablar de la unidad, por qué incluimos este versículo. ¿Quién nos quiere Yo leer? puedo. Carola, Amén. por favor. ¿Puedo Perdón, leer, Carola. profesor? Bueno, vamos a dejar a Carola leer. Gracias por el deseo. Primera, perdón, Primera de Corintios 1:10. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Muchas gracias, Carola. ¿Quién nos puede contestar? ¿Qué tiene que ver este versículo con el segundo hábito? Natalie, por favor. Sí, Señor, tenemos que caminar en un mismo sentir. No podemos tener conceptos diferentes dentro de la doctrina. Tenemos que caminar en una misma doctrina para buscar ese perdido y discipularlo correctamente en la sana doctrina, en el poder de la palabra. Muchas gracias, Natalie. Muchas palabras muy claves. Hablando de la sana doctrina, ¿verdad? Es algo muy importante. Vamos a querer enseñar la palabra correctamente. Gracias, Natalie. ¿Algo que agregar, Luis? Sí, en una parte donde dice de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. O sea, que se pongan de acuerdo. El apóstol Pablo más adelante habla acerca inclusive digo, de las comidas, acerca de nuestra posición en Cristo para no ser de tropiezo en lo que hablamos, en nuestras comidas, en nuestras conversaciones. Eso que tenga un mismo sentir, una unidad. No estaba hablando solamente de estar reunidos en un lugar, sino que la división muchas veces viene marcada por las pequeñas falsas enseñanzas de doctrina que se permiten o se desvirtúan. Muchas gracias, Luis. Entonces, sí, queremos una unidad verdadera, ¿verdad? Basada en la palabra de Dios. Muchas gracias, Luis. Damos la palabra a Oswaldo. Oswaldo, por favor. Dios le bendiga, hermano. Bueno, en realidad sí, este versículo nos llama
a tener un mismo sentir en todo lo que nosotros nos desarrollemos como iglesia. Es la unidad que nos lleva a confortar para ese reino en el cual Dios está esperando a cada uno de nosotros. Porque si no tenemos un mismo sentir, no tenemos una misma idea, nuestra mente no están fijados en algo en lo que Dios mismo ha establecido para cada uno de nosotros, no vamos a poder avanzar. Por eso es que ahí dice claramente que no haya división entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. No podemos tener otra meta, sino la que tengamos todos en común. Y es algo que la iglesia primitiva dice en el capítulo 4, dice que ellos tenían todas las cosas en común y por eso crecieron. Y yo creo que eso también es base para nosotros también. Sí, muchas gracias, Oswaldo. Entonces, en esta instrucción inicial, vamos a querer enseñar la sana doctrina y también vamos a querer enseñar cómo poner la sana doctrina en práctica, ¿verdad? Vamos a querer hablar de la importancia de compartir sencillamente con nuestro prójimo lo que creemos nosotros. Vamos a querer enseñar que muestren la luz de Jesucristo en su vida, ¿verdad? Esas son cosas que vamos a querer instruir también. Discipular a personas en este segundo hábito. Veo la mano también de Fabián. Fabián, adelante. Sí, yo lo que estaba pensando es bueno, no está en Corintios, pero es algo para ponerlo en la práctica para el segundo hábito también. Cuando dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así que lo puedo relacionar con el segundo hábito. No sé cómo lo ve usted. No, sí, 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 pasaje viene de Romanos 10, versículo 17. Sí. Y eso también. Por eso es tan importante compartir la palabra. No hay una unidad sin la palabra de Dios, ¿verdad? No hay, la fe crece por medio de la palabra de Dios. Entonces, claro, por eso. Sí. Sí, muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Fabián. Le damos la palabra a Juan. Bueno, es necesario discipular a los nuevos que lleguen en la congregación o en la iglesia, ¿verdad? De otras iglesias, de otras congregaciones, porque ellos traen otras enseñanzas y por eso hay divisiones y por eso estamos chocando, ¿verdad? Acá, les decimos esto y no, pues es que yo me enseñaron así, pero si los discipulamos, les damos los 4 conceptos y aprendan de mí, ya ven, o sea, lo que ellos traían en mente, lo que ellos les enseñaron, dice, no, pues no era así, es así, ¿verdad? Y pues bueno, el estudio de Academia Cristo es muy completo y qué bueno, ¿verdad? Que estamos tocando estos puntos para que no haya divisiones entre nosotros, para que estemos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Amén, amén, muchas gracias, bien dicho, Juan, gracias. Y más adelante, Juan, vamos a poder dar unos consejos prácticos, como usted que ha enseñado esos cursos a otras personas, a los que tal vez todavía no han enseñado a aprender de mí a otros. Muchas gracias por compartir, Juan. Bien, entonces esto es lo que Dios quiere, que seamos unidos a Jesucristo, que Él dice en Juan 8, versículo 31, Él dice que si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Entonces eso es lo que creo, discipular a una persona es enseñarle a permanecer en la palabra de Jesucristo, ¿verdad? Y en qué palabra? Dice mi palabra. Entonces vamos a querer ser unidos en todo, ¿verdad? En todo. Entonces, si la Biblia enseña algo, no vamos a querer tener una unidad falsa con unas personas, pero una unidad basada en la palabra de Dios, como Juan nos mencionó. Bien. Ok, un pasaje más que vamos a leer, hablando específicamente de una forma de expresar la unidad. ¿Quién nos puede leer aquí de 1 de Corintios 10, versículos 16 y 17? Sofía Valentina, Sofía Ascarun, por favor. Ya, así dice la palabra. 1 Corintios capítulo 10, versos 16 al 17. La copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Ok, es un pasaje un poco más difícil, pero tiene mucho que ver con el segundo hábito. ¿Qué nos puede decir estas palabras aquí de 1 de Corintios 10? ¿Qué tienen que ver con el segundo hábito? Si me lo permite, pastor. Adelante, Juan. Cuando llega un nuevo creyente, pues esto no lo sabe, pero con el estudio, con los 4 conceptos, aprendan de mí, es como él se va a dar cuenta que conformamos un solo cuerpo. Sí, muchas gracias, Juan. Muchas gracias y bien dicho. Rodrigo también iba a comentar. Bueno. Oiga, Rodrigo. sí, que no encontraba el micrófono. Sí, es que este versículo nos habla como de la unidad. Hace énfasis en la unidad. La unidad es una base fundamental en una buena congregación o en cualquier corporación que haya. Donde no haya unidad, no hay nada. Entonces, aquí hablan de unidad. ¿Cómo vamos a dar un buen mensaje, a tomar a discipular a alguien nuevo, alguien que recién se inicia, a estos niños espirituales, si estamos desunidos, si no compartimos el mismo sentir, el mismo amor que nos enseñó Cristo en la cruz del Calvario, el amor por el prójimo, el amor por los semejantes? Entonces, eso es lo que yo entiendo. Este capítulo nos habla de la unidad de un solo cuerpo. Muchas gracias, Rodrigo. Le doy la palabra a Marcelo. Marcelo, por favor. Sí, claro. De lo que entiendo yo de aquí, es como un tipo de comparación o símil en que el pan es Cristo y la sangre es por la cual Él nos perdón de los pecados, que de ahí es el fundamento de todo. No sé si estoy bien lo que estoy diciendo, y que de ahí debería basarse toda la doctrina que nosotros tenemos. Sí, gracias, Marcelo. Y hablando del pan y sangre, y habla aquí de la comunión, no es la comunión de la sangre de Cristo, y la copa con la sangre y el pan y el cuerpo de entonces sí es lo que Cristo nos dio, pero muy específicamente de qué se trata, Luis. Y lo que yo entendía, profesor, estaba hablando acerca también de la unidad, de que a una persona nueva en la fe, que ha alcanzado la fe y que esa persona pertenece al cuerpo de Cristo. Y para escuchar esa noticia para un nuevo creyente es algo muy bueno, maravilloso, diría yo, para que pueda permanecer, no solamente pertenecer, sino permanecer. Y sabiendo que no es por lo que él hizo, sino por el beneficio de Jesús en la cruz. Sí, exactamente. Gracias, Luis. Y especialmente aquí, y vemos en el contexto, vamos a ver el contexto de 1 de Corintios 10 y 11 más adelante. Está hablando muy específicamente de la Santa Cena, ¿verdad? De la Santa Cena. Y lo que vemos aquí en este pasaje, que cuando participamos del mismo pan, del mismo cuerpo de Cristo, y pan y cuerpo, sangre y vino, todos juntos, estamos mostrando, es una manera muy especial de mostrar la unidad que tenemos en Cristo. Y es algo importante notar, porque como saben los que han seguido este proceso, por esta mostración especial de unidad, vamos a querer instruir a personas antes de llegar a la cena del Señor, por dos razones. En primer lugar,
porque así mostramos muy públicamente en el culto la unidad que tenemos. Otra cosa es porque en 1 Corintios 11 habla del peligro de recibir la Santa Cena indignamente. Entonces, ¿qué vamos a querer hacer? Para que reciban la Santa Cena como bendición y no en una manera indigna, vamos a querer instruir a las personas antes de recibir la Santa Cena. Es algo muy especial. Entonces, por eso tomamos un poco más tiempo antes de celebrar la Santa Cena en el grupo central. Bien. Vi la mano de usted también, Luis, y perdón, y ¿algo más que agregar, Luis? ¿O sería la mano de antes? No, no, había quedado mi mano levantada, profesor. Okay. Disculpe. Ok. No, está bien. Entonces, pero eso es un punto importante en la Santa Cena, es una mostración especial de la unidad que tenemos. Buenas noches, Pedro Abel. Perdón, no les saludé antes. Pedro Abel, le doy la palabra. Sí, profesor, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Solamente una pequeña cosita. La Santa Cena es una muestra especial de unidad. Necesito nomás, sería profesor Andrew. No Sí. muestración, sino una muestra especial de unidad. Ustedes saben que siempre agradezco la ayuda con el lenguaje. Entonces, vamos a cambiarlo inmediatamente, porque el punto es tan importante. Una muestra. El punto es muy importante, ¿no? Vamos a hacer el cambio. Y como les dije, que estamos cambiando un poco lo que hemos usado antes en este curso. Entonces, generalmente tenemos a alguien que editar el PowerPoint antes de usarlo, esta vez no. Pero el punto es tan importante, Pedro Abel, gracias, que es una muestra especial de la unidad, Santa Cena. Entonces, Dios nos dio una oportunidad especial de mostrar la unidad que tenemos. Y entonces, por eso a mí me gusta mucho la palabra Santa Comunión para hablar de este sacramento, porque hay unión entre pan y cuerpo, sangre y vino, unión entre nosotros con nuestro Salvador en una manera muy especial por recibir su sangre y cuerpo junto con el pan y vino. Y también hay una unión especial entre nosotros y entre las personas que comulgan juntos, ¿verdad? Entonces, por eso vemos esta comunión y la Santa Cena. Y por eso también tiene que ver con este hábito, porque vamos a querer celebrar la Santa Cena junto con los que tienen la misma fe, la misma doctrina, una unidad verdadera. Preguntas sobre el punto. Rodrigo, por favor. No, lo que yo quería compartir era que, por ejemplo, en mi iglesia, de donde yo asisto a la iglesia de acá de la Santísima Trinidad, acá en Medellín, con el pastor Henry, a la hora del servicio, a la hora del servicio, el momento de la Santa Cena, de la Santa Comunión, es un momento tan especial, un momento tan bonito, donde se manifiesta, ¿verdad? La alegría, el amor, la unidad, al ir a recibir la hostia, recibir el vino, compartirlo con todos. Y ahí es donde siente uno como esa alegría y ese gozo de sentir lo que Cristo hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario. Eso era lo que yo quería compartir nomás. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Y qué bendición que usted vive ahí cerca de la iglesia de nuestro hermano Henry, allá en Medellín. Y qué oportunidad para celebrar la Santa Cena juntos. Para ustedes que no viven ahí cerca de la iglesia de Pastor Henry, es algo que vamos a querer ver algún día, desea tener
a personas con quienes tenemos esta armonía y sintonía para poder celebrar la Santa Cena juntos. Muchas gracias por Así compartir, es, Rodrigo. así es. Bien, entonces, son los puntos principales, ¿verdad? La palabra es poderosa, el crecimiento espiritual es importante. Ay, perdón. Dios quiere que seamos unidos. Eso es porque estudiamos, ¿verdad? Y último punto, la Santa Cena la Santa Cena es una muestra especial de la unidad. Cambiando esa palabra, pero la idea, el concepto es importante, ¿verdad? Con la Santa Cena. Entonces, por eso, si esta es nuestra fe, ¿verdad? Lo vemos en la Biblia, queremos que la práctica siempre siga la doctrina, ¿verdad? La doctrina viene primero. Si esta es nuestra doctrina, queremos tener una práctica, un hábito que está de acuerdo con nuestra doctrina. Entonces, por eso hablamos de lo que hablamos con este hábito, ¿verdad? Entonces, no es una ley, no va a poder encontrar un pasaje en la Biblia que dice que tienen que usar estos dos recursos para discipular a los nuevos. Los 4 conceptos y aprenden de mí. Pero tenemos la fe y hemos visto la doctrina que la palabra es poderosa, que la unidad es importante, que vamos a querer ver crecimiento espiritual en las personas y antes de tomar la Santa Cena juntos, vamos a querer tener unidad. Por eso ya tenemos esos recursos para ustedes. Hay otros recursos que pueden usar tal vez, que también tienen, siempre y cuando tengan sana doctrina, ¿verdad? Pero estos 2 recursos se han diseñado para ustedes, para su uso en el grupo sembrador, para poder instruir a otros en la sana doctrina, en la misma doctrina. La doctrina ya no es tan extensa como tenemos en la Academia Cristo antes de llegar al acuerdo doctrinal. ¿Por qué? Porque estos son para las personas que son miembros. Vamos a querer que sigan creciendo en la fe, que esto no es un punto de partida, no es todos la enseñanza que van a recibir en toda su vida, pero es un punto, donde empezamos para poder decir que esta persona ya tiene conocimiento de los básicos bíblicos y que después de esto podemos decir que estamos hermanos en la fe. Por supuesto, vamos a querer seguir estudiando. No termina el estudio con estos cursos, pero por eso tenemos estos cursos. Una cosa más y después vamos a escuchar de las personas que tienen las manos en el aire. Mañana, el encargado ahora de los recursos del Grupo Sembrador y especialmente de los 5 hábitos es el profesor Abraham Degner. Creo que muchos de ustedes ya conocen a nuestro profesor Abraham Degner, muchos dones con entendimiento de la doctrina y también con el desarrollo de recursos que reflejan la sana doctrina. Mañana él va a venir, va a visitar a nuestro curso para compartir un poco de ustedes sobre cómo va el desarrollo de los recursos para el Grupo Sembrador. Entonces, mañana él va a hablar y ya saben que ya tenemos esos recursos, ya están disponibles para ustedes. Pueden hablar con su consejero, conmigo, o están disponibles en nuestro sitio de web. Bueno, dicho esto, veo la mano de de Luis. Luis, adelante, por favor. No, profesor, yo solamente quería acotar acerca de estos 2 cursos. Nosotros tuvimos, el año pasado iniciamos los 2 cursos y verdaderamente no solamente que les sirvió a las personas nuevas que estaban tomando el curso, sino que a nosotros, a mi familia que estábamos, ya habíamos hecho estos cursos, nos volvió a poner, a afirmar conceptos doctrinales que uno por ahí los olvida o los deja pasar y que son muy, muy importantes.
y nosotros hicimos con el curso anterior. Ahora el profesor Abraham lo modificó y a los nuevos le estamos dando con el nuevo, que también está muy interesante. Muy bien. Sí, muchas gracias, Luis. Y estoy muy de acuerdo. Entonces, el curso anterior, que es con el mismo nombre de Aprende de mí, escuchando de los sembradores, sí, fue bueno. La doctrina fue igual, ¿verdad? Muy sana, muy bíblica, pero el curso fue un poco difícil para muchos. Tenía muchos videos, muy complejo el curso en general. Entonces ya como nos dijo Luis, este es el curso nuevo de Aprende de mí que estamos esperando con la bendición del Señor que sirva mejor para ustedes en sus grupos. Gracias, Luis. Y si tienen más preguntas sobre los recursos, entonces queremos no solamente aconsejar a ustedes usar los 5 hábitos, pero también con la ayuda del Señor, queremos también tener recursos que pueden usar para llevar a cabo estos 5 hábitos. Entonces, esos son lo recomendado. Unas notas a terminar sobre la práctica. Entonces, ya hablamos de la doctrina y hemos hablado un poco de la práctica de la doctrina. Siempre viene primero la doctrina y después cómo poder poner en práctica lo que vemos en la palabra de Dios. Unos puntos clave. 1, se hace con cada persona nueva. Entonces, fíjense en la conexión con el primer hábito. Entonces, nuestro deseo es que todos los miembros, movidos por el Evangelio, quieren compartir y invitar a otros a venir al grupo sembrador. Esta es la obra de todos los creyentes, el privilegio de todos, ¿verdad? Entonces, queremos que cada vez que una persona nueva viene, esta persona también estudia que tenga los mismos fundamentos. Entonces, pero no significa que cada vez que una persona viene, tiene que empezar con esta persona sola, y si una persona viene la próxima semana, es otra clase de una persona. Entonces, muchas veces los líderes, los pastores, lo que hacen es que tienen como clases esperan hasta que tengan como unas 3, 4 personas y lo hacen juntos con las personas al llegar. Pero es algo muy importante. Si hay y queremos que haya la práctica del primer hábito de buscar constantemente a los perdidos, vamos a tener el privilegio de practicar el segundo hábito, de discipular a los nuevos cada vez que llega. Otro punto importante en la práctica. Viene al final la confirmación o recepción de miembros. Eso viene al final de Aprende de mí. ¿Por qué? Porque después de haber estudiado los 4 conceptos y Aprende de mí, consideramos que una persona ya ha estudiado las doctrinas principales, no todo lo que hay en la Biblia, pero las doctrinas principales de la Biblia, y podemos públicamente decir que ya somos hermanos en la fe, ya tenemos unidad a base de la palabra de Dios, ¿verdad? Y en el momento que la persona escucha el Evangelio, el Espíritu Santo con su poder crea fe, ¿verdad? O puede crear fe según su plan y poder. Entonces, antes de confirmarse o antes de ser recibido como miembro, no estamos diciendo que esta persona ya no es cristiano, ya no va al cielo. Con esto, con la confirmación, decimos que hemos visto su fe firme. También podemos usar la palabra recepción de miembros. Es una celebración de la alegría de unidad. Javier nos habló de eso, de Isaías 55:12. El resultado del uso de la palabra de Dios es alegría. Con la recepción de miembros, o se puede usar la palabra confirmación, es una oportunidad de mostrar el gozo que tenemos en la unidad que tenemos
base de la Biblia. Una cosa más y después vamos a ver si hay preguntas o dudas. Tal vez están pensando, wow, es mucho que hacer, ¿verdad? Si cada vez que otras personas vengan al grupo sembrador, si también que sean instruidos, wow, es mucho. Segundo de Timoteo 2:2 habla de la importancia de no solamente multiplicar iglesias, sino de también multiplicar ministros. No es el tema de este curso porque hay otro curso que se llama Multiplicando Ministros, pero vemos aquí la importancia de que otros sean capacitados para instruir, para discipular en los cursos básicos, ¿verdad? Si está practicando todo el grupo el hábito de buscar a los perdidos y hay mucha gente nueva llegando, qué bendición. Pero tal vez ya tengan un problema en si todos tienen que ser instruidos por una sola persona que es capacitada. Por eso es importante capacitarse otros, ¿verdad? Y por eso también no es algo que tienen que hacer solo, porque por eso existe Academia Cristo. Entonces, envíanos personas que quieren capacitarse, porque en Academia Cristo ustedes saben cómo funciona, por eso estamos ahí para servir al grupo sembrador, no solamente con los recursos, sino también para capacitar a otras personas para ser certificados o capacitados para compartir la palabra de Dios. Una cosa más, después del segundo punto clave, después de ser recibido como miembro, es en ese entonces que generalmente invitamos a esa persona también participar en la muestra especial de unidad que es la Santa Cena. Después y no antes. Bien. Ok, veo la mano de Fabián. Fabián, ¿un comentario o una pregunta? Sí, pastor, le quería compartir un versículo que es conocido, pero quiero ver si está asociado al hábito que estamos practicando hoy. Que dice, está en Efesios 4, Efesios 4, versículo 11. Y dice así, dice, ¿cómo que dice? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Está relacionado? Sí, exactamente, sí. Exacto, es Bueno, nuestra meta, ¿verdad? Es la unidad, habla de la unidad, habla de madurez. claro. Sí. Ujú. Muy buen Bueno, mensaje. Gracias, Fabián. Bueno, listo. Bien. ¿Algo más aquí? ¿Algo más? Bien, entonces vamos a concluir así. Entonces, alguien que ha enseñado los cursos especialmente el curso de Aprenden de mí, tienen consejos para compartir con sus compañeros aquí, con otros sembradores aquí en el grupo. Ya escuchamos un poco, ¿verdad? Escuchamos especialmente a Luis de la Argentina y a Juan en México hablando de la bendición que fue usar estos cursos para establecer la unidad en la fe. ¿Alguien más quisiera compartir? Y porque sé que hay otros que también están en el mismo camino aquí en el grupo. Tal vez ya pasamos nuestra hora, entonces todos se callan. Preguntas o dudas como el uso. Juan, iba a comentar. Bueno,
lo que yo les quería decir, ¿verdad, hermanos, pastor? Es necesario, ¿verdad?, discipular a los nuevos y enseñarles los 4 conceptos y aprendan de mí para que todos estemos en un mismo sentir, ¿sí? Y no haya divisiones, porque si no los discipulamos, hay algunos hermanos que vienen con otras creencias, ¿sí? Con otras cosas que traen en su mente, que se los han metido, otras religiones, otras congregaciones, y entonces es ahí cuando a veces estás compartiendo la palabra de Dios y empieza alguien, no, es que hermano, es que yo me dijeron, es que yo lo otro, pues se hace falta el discipulado. ¿Para qué? Para que tú veas, ¿verdad? Con tu Biblia y mi Biblia, ¿verdad? Y si es bíblico, y si dice la Biblia, lo creemos, y si no, no lo creemos, ¿sí? Entonces es Amén. importante, hermanos, que sí los discipulemos a los nuevos. Sí, muy de acuerdo. Gracias, Juan. Y creo que estas palabras serían una conclusión muy buena, ¿verdad? Que la importancia de discipular a los nuevos, con mucho gusto les proveemos los recursos que usar, y también aquí estamos para apoyar a ustedes en cualquier forma como consejeros. Gracias, Juan. Veo la mano de Javier. Sí, amén. Pues mi experiencia con el tema de Aprendan de mí ha sido algo, digamos, para mí edificante, puesto que vienen las instrucciones, viene el video, vienen los pasajes bíblicos, o sea, todo está allí, lo que uno necesita, solo hay que aprendérselo, que el Espíritu Santo pues lo guíe a uno para uno mostrarle eso a las personas. Pero me he encontrado con muchos interrogantes donde me han puesto a mí pues como a, digamos, como en aprieto, porque hay personas que conocen y hay una persona en específico que me sale con algunos textos bíblicos, ¿sí? Pero entonces eso me ha llevado a ir aprendiendo más y a ir estudiando más. Pero entonces algo que yo encontraba era que, o sea, me dice porciones de la Biblia, pero pues que es, o creo que ya lo hemos hablado incluso aquí, que es básicamente lo que ellos como que quieren decir, o sea, porciones de la Biblia. A lo que yo he analizado que hace Academia Cristo, que es distinto, o sea, te leen la historia de la Biblia completa, ¿sí? Entonces, eso ha sido como uno de mis desafíos también. O sea, personas que le llegan a uno con o sea, una partecita nomás, donde de pronto se acomoda a lo que ellos, o el pensamiento que ellos tienen, ¿sí? Pero cuando leemos la historia completa, pues ya uno mira ya como de manera diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo ahorita, tratar de leer la historia. Bueno, usted viene con un texto. Vamos a leer la historia completa, ¿qué nos dice? ¿Ya? Antes de sacar pues conclusiones así como a la ligera. Pero vamos bien, gracias a Dios, avanzando en este proceso, que es lo que se quiere. Muchas gracias, Javier. Y buen punto. Estas preguntas pueden ser una bendición para el mismo líder, para empujarnos a ver lo que la Biblia verdaderamente dice. Muchas gracias, Javier. Veo la mano también de Marcelo. Marcelo, por favor. Sí, claro, don Andrew. Una de las cosas que yo más recalco en el grupo Sembrador con los nuevos y bueno, también con los viejos, es que muchas veces, vamos a ver, no ponemos en práctica el testimonio de lo que se lee. Es importante que tengan una buena dicción, una buena urbanidad en lo que hacen, porque yo les digo a ellos que ellos van a ser maestros y a veces utilizan lenguaje que no es el correcto. Entonces, sí hay que orar mucho porque oramos siempre para que en la práctica seamos tanto como dice la teoría, pero eso es más que todo. A veces el, el, eh, el video y todo lo que trae Academia de Cristo es muy bueno, queda muy claro, pero a la hora de la práctica del maestro, tiene que demostrar eso y oramos mucho para que el Espíritu Santo esté en esos momentos y no haya malos hábitos de lenguaje, etcétera. Sí, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y bueno, y para todos siempre es un proceso de toda la vida, ¿verdad? Para, para todos los que enseñan la palabra de Dios, pensar en cómo hablar en una manera siempre más cristocéntrica, siempre más bíblica y de acuerdo con la misma palabra de Dios, no metiendo nuestras propias ideas. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a escuchar de una persona más antes de cerrar. Sofía Valentina, por favor. Acerca de la experiencia, profesor, yo creo que he aprendido en forma práctica cuando se habla a una persona de que hay que dejar que fluya porque es Dios quien actúa en nosotros, porque yo personalmente me complicaba, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, estaré hablando lo que tengo que hablar, será correcto lo que estoy diciendo, no estaré haciendo incurrir en algo. Sin embargo, cuando empecé a dejar de preocuparme de esas interrogantes, em, considero que he tenido las respuestas que Dios me ha puesto en la boca y en en el corazón y en la mente, porque yo misma me asombré de las respuestas que di. Creo que todo hay que dejarlo a Dios, que Él trabaja solito en nosotros. Nosotros vamos a querer solo hacer lo que tenemos que hacer o lo que mm, en el momento se nos presente a hacer, porque no deberíamos preocuparnos por nada, porque Él es el que hace las cosas bien. Dice, no se moverá ni una hoja si no es su voluntad. Sí. Muchas gracias, Sofía. Cristo, en su última noche con sus discípulos en Juan, dice que él decía a sus discípulos que no les iba a dejar como huérfanos. Y esta promesa es para nosotros también. Y les promete enviar el Espíritu Santo, que también obra en nosotros por su palabra y cuando estamos enseñando la palabra de Dios. Él nos puede recordar de cosas que hemos aprendido antes en la palabra de Dios y también tenemos su promesa, aun y cuando nuestras respuestas no sean perfectas, sabemos que es su palabra, sí, todavía es poderosa. Entonces, el poder está en él, ¿verdad? Como leímos al principio. Muy bien, gracias por los comentarios y por su experiencia. Vamos a concluir con un resumen. Este es un resumen escrito. Escribimos yo y Pastor Henry este resumen del hábito. ¿Alguien nos puede leer las palabras aquí que tenemos en la pantalla? Un resumen. Hay un poco más, pero vamos a empezar con lo que se ve en la pantalla. Oswaldo, por favor. Amén, hermano. El hábito resumen. ¿Cuándo y a quiénes? Los cursos iniciales incluyen los fundamentos de la fe bíblica, así que se enseña a los nuevos cristianos. Al iniciar el grupo sembrador se enseña a todos como la reunión principal. Luego dan estos cursos a nuevos prospectos en sesiones apartes. Todos toman estos cursos para confirmarse y antes de tomar la Santa Cena. Dado que todos los miembros estarán involucrados en la búsqueda constante de los perdidos, es deseable que ofrecen estos cursos de manera continua. Muchas gracias, Oswaldo. Vamos a seguir adelante con este resumen. Julio, por favor, ¿puedes seguir leyendo? Gracias, pastor. Claro que sí. ¿Quiénes y qué enseñan? Son indispensables los cimientos puestos al principio de la instrucción bíblica inicial de los nuevos participantes en el grupo sembrador. Por eso se usan los recursos de la Biblioteca Teológica de Academia Cristo. En específico, los 4 conceptos y aprendan de mí. Y un poco más, Julio, por favor. ¿Puedes seguir leyendo? Por eso también son los líderes capacitados y certificados por Academia Cristo que enseñan a otros estos cursos iniciales. Así como Pablo capacitó a Timoteo y mucho más, segunda de Timoteo 2:2,
Los sembradores animarán a futuros líderes en su grupo sembrador a estudiar en la Academia Cristo y ser certificados para que no haya uno solo que pueda enseñar en cada lugar, sino que trabajen en equipo y usen los diferentes dones que el Espíritu Santo da a los creyentes. Muchas gracias, Julio y Oswaldo. Eso es el resumen de lo que hablamos hoy, el segundo hábito. Para concluir un poco del proyecto final, también es lo que compartí en el grupo. El propósito es tener un documento útil en la práctica de los 5 hábitos en el grupo sembrador. Entonces, el propósito que pueden usar lo que estamos aprendiendo aquí en el curso. Lo que quisiera es que el proyecto final de cada uno tendrá 5 páginas. En total, una página, una hoja sencilla para cada hábito. Se puede hacer teclando por una compu si tienen. Si no, está bien escrito también. Es igual. Lo importante es el contenido. Un poco más. Cada página tendrá 5 cosas. Pasajes, puntos clave y planes. Pasajes que forman la base bíblica. Quisiera ver, se puede usar los pasajes que usamos en las clases, pero quisiera ver también yo otros pasajes también, como nos mencionó antes Fabián, porque hay otros pasajes que hablan de los mismos hábitos en la Biblia. Segundo, los puntos clave. Algo para resumir el hábito, ¿verdad? Como apenas vimos en la pantalla, no tiene que ver nuestras palabras, también pueden usar sus propias palabras para hablar de lo que es el hábito. Y última cosa que vamos a querer ver en cada página, planes. Si ya tienen un grupo sembrador, pueden hablar de cómo están llevando a cabo el hábito en su grupo sembrador. Si tienen un grupo sembrador y no han llevado el hábito o tienen el deseo de tener un grupo, pueden hablar de cómo van a llevarlo a cabo en el futuro. Bien, eso sería lo del proyecto final. Veo una pregunta. Fabián, por favor. Sí, yo le quería preguntar, o sea, el tema así, o sea, estuve haciendo algo ya, confeccionando, elaborando, pero por eso yo lo hice manuscrito, pero lo hice claro, usted dice que hay que poner para cada hábito una hoja o media hoja sería, eso es lo que yo no entendía. Bueno, si cubran el tema, si tienen un poco más o un poco menos, no les voy a castigar. Claro, no, o sea que no tiene que ser con exactitud. Que esté bien Exactamente. O sea, si está bien desarrollado, sí, lógico. Sí. Bueno, perfecto. Gracias, Fabián. ¿Algo más? Sofía Valentina, por favor. ¿Para cuándo sería la tarea igual para la conclusión del curso 15 días después? Exactamente, tiene mucho tiempo. Sería 15 días después de la última clase. Entonces ya todavía tienen mucho tiempo. Este curso cuenta con 9 lecciones. Entonces van a tener hasta, creo que sería el 6 de marzo, va a ser la fecha límite. Entonces tienen mucho tiempo. ¿Algo más? La tarea ya les puse para tener más tiempo. Notan que el video es largo, es 1 hora, porque es un culto entero. Notan que unas cosas que tal vez no han visto antes, como un pastor cristiano llevando vestimiento eclesiástico. Vamos a hablar un poco de esta libertad cristiana que tenemos. La lectura otra vez, 1 de Corintios, vamos a seguir leyendo 1 de Corintios. Notan que en 1 de Corintios 11 habla mucho de este tema de la Santa Cena y la Santa Comunión y la práctica en el grupo. Vamos a tomar 2 lecciones en este tercer hábito.
en la mañana, porque mañana vamos a hablar del tercer hábito. También vamos a escuchar del profesor Abraham sobre los recursos. Entonces vamos a tomar una segunda clase hablando del hábito, porque hay mucho de qué hablar cuando hablamos de la cuestión del culto. ¿Preguntas o dudas sobre la tarea? Sí, profesor, disculpe. La lectura es primera de Corintios, capítulos del 8 al 11, capítulo 8, 9, 10, 11, ¿no? Así Ya, es, exactamente. gracias, Entonces gracias. sería capítulos 8, 9, 10 y 11. Sí, gracias, Pedro Abel. ¿Otra pregunta, Desi? Pastor, no entendí ahí, disculpe, por el tema de que nos acompañe, tenemos el gran honor de tener mañana, Dios mediante, al pastor Abraham. Dice, no se va a hablar sobre el tercer hábito, algo así, escuché, entendí mal. Sí, vamos a hablar, él va a estar en la clase por como 20 minutos. Él va a hablar, sí, del tercer hábito, pero más, él va a hablar en general sobre los recursos disponibles que vamos a tener para ustedes, para los 5 hábitos, y lo que nos queda del tiempo, vamos a hablar del tercer hábito. Ya, y la otra semana se va a concluir con el tercer hábito o ya pasamos al cuarto. Así es, exactamente. Entonces, la clase del lunes vamos a hablar del tercer hábito, especialmente enfocándonos de cómo practicamos la Santa Cena en un grupo. Eso es el del lunes que viene. Mañana vamos Gracias, a hablar pastor. más general del hábito. Gracias, ya entendí. Okay. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, vamos a concluir con la oración y después de la oración vamos a despedirnos. Voy a presentarles a mi hijo que está aquí conmigo. Entonces pero sería después de la oración durante la despedida y podemos despedirnos como familia en Cristo. Pero antes, oremos para concluir. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de estar aquí. Señor, estamos aquí con la bendición de personas de 12 países en esta clase, separados por muchos kilómetros, pero unidos en la fe en nuestro Señor Jesucristo y en la doctrina bíblica que hemos estudiado. En este mundo de caos y desacuerdo, Señor, este tipo de acuerdo es algo de mucha alegría, de mucho gozo, y por eso te damos gloria y gracias hoy y siempre. También pedimos tu bendición sobre nuestros grupos, las personas alrededor de nosotros, nuestras familias, para que podamos disfrutar de unidad también, la unidad de fe basada en tu palabra, también la unidad de visión, con el deseo de buscar a almas perdidas alrededor de nosotros, para poder compartir tu santo mensaje, el mensaje que salva de salvación de Jesucristo con otros. Protege también, Señor, a nuestras familias esta noche, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Fue una bendición. Amén, pastor. Bueno, gracias a todos ustedes por la bendición de Bendiciones, estar Dios le aquí. bendiga. Dios le bendiga. Gracias. Igualmente, bendiciones para todos. Que tengan buenas noches. Gracias, profesor. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana. Gracias por la enseñanza. Tengan todos ustedes buenas noches. Tengan un descanso separador. Y hasta mañana. Dios mediante. Adiós. Hasta mañana. Mucho gusto, Andrew Jr. Mucho gusto, sí, tan lindo. Se parece mucho. Dios les bendiga. Muchas gracias. Feliz noche. Dios bendiga, Dios bendiga. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones, pastor. Buenas Bendiciones noches, para su hijo. Buenas noches. Dios les Un bendiga. gusto conocerte, Idéntica. La yo, copla, miren. Tonchito. A ver cuándo lo trae, hermano, para México. Algún día. Con el favor de Dios. Ahora para
cuando haya una boda, unos 15 años o un bautizo. Así es, por supuesto. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias a usted, don Andrew. Adiós. Adiós, pastor. Buenas noches. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana, pastor. Bendiciones a usted y a la familia. Chao. Muchas gracias, Javier. Igualmente.